gran parte del mensaje, luego la hermana Angie hizo gran parte del mensaje, o sea que ya todos sabemos de lo que se va a hablar en esta hermosa mañana. Y en esa comunión, vive Dios, vamos a estar puestos en pie, mi alma le alaba y le bendice, y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, y cuando todos lo tengan me dicen amén. Vive Dios. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Adoramos y bendecimos su nombre. Vive Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Iglesia, llévenme en oración, vive Dios. Amantísimo Padre Celestial, Señor amado, adoramos y bendecimos tu nombre en esta preciosa hora. Te damos toda honra, te damos toda gloria, te damos todo honor, Señor amado, porque sabemos, mi Dios del cielo, que desde temprana hora ya tú has estado ministrando nuestras vidas. Me pongo delante de tu presencia, Señor amado, unge mis labios, mi Dios del cielo, para que al hablar tu palabra, esta salga con poder, con autoridad, con conocimiento, que toque nuestros corazones, Señor amado, y que nos ayude sobre todo a poner por obra lo que en esta mañana tú vas a hablar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, vive Dios. Como hablábamos desde temprana hora, vive Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas es una parte importante en el proceso de capacitación que necesitamos los creyentes día a día para aceptar con confianza la responsabilidad que Él nos delega al realizar una función para dar a conocer su reino aquí en la tierra. Entendiendo que cuando el Señor nos delega una responsabilidad, por grande que sea la tarea que Él nos ponga, la presencia de Él va a estar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y es el Santo Espíritu de Dios el que nos capacita, el que pone en nosotros la palabra, el que pone en nosotros el pensamiento, el que pone en nosotros el recurso. La palabra de Dios, vive Dios, nos dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin la presencia del Espíritu Santo nada podemos hacer. Por muy sabio, por muy inteligente, por muy apto que seamos para realizar alguna labor, es necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vive Dios para que de esta manera podamos glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Que la gloria sea de Dios, vive Jehová, y no del hombre realizando la tarea. Dice el Señor en su palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para agradar a los hombres. Adoramos y bendecimos tu nombre. Por lo tanto, vive Dios, como colaboradores de Dios, necesitamos estar dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos delega y dejarle a Él que tome el control de nuestra vida. Porque el trabajo de Dios, amado hermano, que Dios tiene para cada uno de nosotros es sobrenatural, y por lo tanto necesitamos de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Adoramos y bendecimos su nombre, mi Dios. Ninguno de nosotros, vive Dios, es competente para la tarea que el Señor nos delega, sin el poder que nos da su Santo Espíritu trabajando por medio de nosotros, vive Dios. Nosotros recordamos un hecho, que los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos no estaban listos para la tarea de esparcir el Evangelio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés.
El Señor Jesucristo les dio una instrucción precisa y les dijo que no se movieran de ese lugar. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primeramente, dice Dios, que tuvieron que esperar la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y fue en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 4, cuando estaban todos unánimes, dice la palabra, que ahí descendió el poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entiéndese, vive Jehová, que al hablar en otras lenguas no se estaba refiriendo a las lenguas angelicales, sino que se estaba refiriendo a las lenguas humanas, porque dice que todos los que escuchaban entendían el idioma que él hablaba, vive Dios. Ojalá y nosotros, cuando predicáramos la palabra, vive Dios, y si hubiera en medio nuestro una persona que no entiende nuestro idioma, el Señor nos diera lenguas para hablar en el idioma de la persona, vive Dios. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es importante que asumamos el reto de dar a conocer las nuevas de salvación en medio de una creciente apostasía. El mundo en el que estamos viviendo no es mejor que ayer, pero tampoco va a ser mejor que mañana. Nosotros estamos viendo que la maldad ha aumentado día a día. Hay violaciones, hay robos, hay asaltos, hay violencia, y cada día el enemigo está ganando ventaja. Por eso es importante, vive Jehová, que el pueblo de Dios se aperciba, que el pueblo de Dios busquemos presencia de Dios todos los días, para que el Señor nos use con poder y con autoridad en cada lugar que nosotros nos paremos. Porque yo no creo, vive Dios, que ninguno de los que estamos aquí reunidos tengamos personas, amigos o conocidos en el trabajo, en la escuela o donde quiera que nos paremos, que no conozcan al Señor. Más de alguno de la persona con que usted y yo nos relacionamos son personas inconversas. Pero es necesario que el poder de Dios descienda sobre nosotros para que podamos hablar esa palabra, para que podamos dirigirnos a la necesidad de la persona que Dios pone en nuestro camino. Adoramos y bendecimos su nombre. Cuando usted y yo aceptamos el reto de dar a conocer las nuevas de salvación en medio de esta sociedad que nos ha tocado vivir, usted está siendo obediente a lo que el Señor nos dijo en su palabra. El Señor en Mateo 28:9 nos da una instrucción, y esa instrucción no es saber si tú quieres, no es saber si te gustas, porque el Señor dice en su palabra en Mateo 28:19: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. La palabra id es un mandato, no es saber si tú quieres. Ya nosotros, amado hermano, tuvimos el privilegio de que alguien obedeciera la voz de Dios y se nos predicara el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. Y es por eso que tú y yo en esta mañana estamos glorificando y adorando a Dios, porque el Señor, vive Jehová, nos sacó de las tinieblas a su luz. El Señor metió su mano cenagosa al lodo de la desesperación donde tú y yo vivíamos. Nosotros estábamos en tinieblas, vive Dios, pero hubo un hombre y una mujer valiente que le dijeron al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Y recibieron poder y autoridad para llevar el cometido para lo cual Dios los estaba mandando. Como leíamos al principio en 2 de Timoteo 4:2, te encarezco que prediques la palabra, que listes a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir que no hay tiempo específico para predicar la palabra. Y estar a tiempo y fuera de tiempo significa así claramente en todo tiempo, en todo lugar donde tú te encuentres, cuando vayas a la clínica, cuando vayas a la escuela, cuando vayas a hacer la compra, en del lugar donde tú te encuentres.
cuentes, el Señor te delega la responsabilidad de predicar la palabra. Pero ¿qué palabra vamos a predicar si no tenemos por costumbre saturar nuestra mente de la palabra de Dios? Va a haber ocasiones, vive Jehová, que el Señor te va a poner la responsabilidad al lado tuyo. El Señor te va a poner un amigo, te va a poner un vecino con necesidad. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de inquietarte para que le prediques la verdad, para que le des una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Pero no es tu palabra la que va a fortalecer, no es tu palabra la que va a saciar, vive Jehová. Es la palabra de Dios, la palabra que conforta, la palabra que sacia, la palabra que llena, vive Dios. Y es por eso que esta palabra la tenemos que tener todos los días, vive Jehová. Todos los días tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y tenemos que tener por costumbre, vive Dios, por lo menos aprendernos un texto bíblico al día. Imagínese usted, amado hermano, si un texto bíblico nos aprendiéramos al día, en un año sabríamos 365 textos bíblicos de la palabra de Dios. Y cuando el Señor te diga, abre tu boca que yo la llenaré, es porque ya Él la ha llenado. Y es el Espíritu Santo de Dios el que se va a encargar de recordarte cuáles son aquellas cosas que tú y yo hemos aprendido. Mi alma le alaba y le bendice. Pero tal vez usted dirá en estos momentos, cuando el Señor nos dice que aceptemos el reto de ir a predicar la palabra, usted pensará que es algo difícil de llevar a cabo. Lo mismo dijo su siervo Moisés cuando el Señor le dijo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. También su siervo Moisés le puso pretextos al Señor diciéndole que él era tartamudo. También Jonás le puso pretextos al Señor huyendo de su presencia. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, el Señor nos redimió a cada uno con un propósito. Y en el Señor no va a aceptar excusas. Todos somos necesarios, pero no somos independientes. Y si usted y yo le decimos no al Señor, el Señor ya tiene el recurso que va a usar. Pero si el Señor decidió que usted y yo hablemos la palabra a alguna persona, vive Dios, Él va a traerlo con mano dura como lo hizo con Jonás. Es mejor, vive Dios, obedecer a la primera el mandato del Señor que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. El mandato de predicar la palabra no es solo para el evangelista, no solo es para el pastor, ni solo para el misionero. La responsabilidad de predicar la palabra tal y cual está escrita es para todos aquellos que hemos sido redimidos. Vive Dios, mi alma le bendice. Cada uno de nosotros, si usted no sabe preparar un mensaje largo, porque no tiene que hacerlo, cuando se le predica la palabra a una persona, usted no le va a llegar con la hermenéutica, usted no le va a llegar, te voy a hacer una exegesis de la palabra, porque va a pensar, aparte de loco, ¿qué le está pasando? No entiendo su idioma, vive Dios, y menos que lo va a querer escuchar. Mi alma le alaba y le bendice. Pero cada uno de los que hemos sido redimidos por Dios, tenemos una historia diferente. La mía es diferente a la tuya, de cómo Dios te redimió, de cómo Dios te tocó, de cómo Dios te trajo a sus caminos. Y esa historia tuya es el vivo testimonio de que Cristo sana, de que Cristo restaura, de que Cristo liberta y de que Cristo viene pronto, aleluya. Esa historia tuya es tu testimonio personal con Cristo. Y esa historia tuya es para que la comentes con aquel que no le ha conocido al Señor, con aquel que está pasando por prueba o situación difícil. Cuéntale tu historia, dile cuán grandes cosas y maravillosas ha hecho el Señor contigo. Porque sabes una cosa, si el Señor no quisiera que testificáramos, el día que Él liberó al Gadareno, cuando el Gadareno le pidió ir con Él, Señor, yo quiero ir contigo, ¿qué le dijo el Señor? No. Vuélvete a tu casa, vuélvete a los tuyos, ve y cuéntale cuán grandes cosas y maravillosas he hecho yo contigo. Esa es la misión de cada uno de nosotros, comenzar con algo. No tienes un gran léxico, no tienes un gran mensaje, dile que Cristo lo ama, pero explícale por qué Cristo lo ama, porque tú tienes
conocimiento de la palabra. Dile que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y comienza por ahí a hablarles del que te redimió. Vive Jehová, adoramos su nombre. La experiencia que nosotros podemos compartir con otras personas, dice el Señor en el libro de Mateo 10 y en el verso 8. De gracia recibiste, vive Jehová, dad de gracia. A ti no te costó la salvación. Tú no pagaste porque se te predicara la palabra, vive Dios. Y si tú no pagaste porque se te predicara la palabra, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Adoramos y bendecimos su nombre. Como pueblo redimido de Dios, debemos ser obedientes al mandato divino, predicándole la palabra a un mundo que está perdido, a un mundo que necesita ser salvado. Usted y yo, mi amado hermano, estamos adentro de la barca y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro capitán y que Él es el que nos va a llevar a puerto seguro. Pero allá abajo, alrededor de la barca, allí en ese gran lago profundo, allí en esa inmensidad de mar, hay almas que se están perdiendo y hay almas que están clamando, vive Dios. Y el Señor está mirando a aquellas personas que saben que podemos tirar la red y traer almas a los pies del Señor. Ser obedientes al mandato divino, mi amado hermano, en este mundo que se está perdiendo. Indispensable, indiscutible que usted predique la palabra. Pero sabe una cosa, muchas veces no queremos hablar la palabra porque tenemos miedo de que aquel nos tire a loco. Pero usted no tiene que preocuparse si la persona le escucha o no le escucha, si le pone atención o no le pone atención. Es la obligación de hablar la palabra tal y cual está escrita y dejar que el Espíritu Santo sea el que convenza, sea el que redarguye y sea el que confronte al pecador con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar para reconocer o si se arrepiente de su mal camino o si desea enfrentar el juicio eterno. Hay dos caminos solamente. Hay dos caminos solamente y hay dos destinos. Y es la obligación nuestra decirle al mundo que Cristo viene, pero que antes de que Cristo venga, todavía hay un lugar para Él. Todavía la sangre preciosa del Cordero se sigue derramando. Todavía la sangre preciosa del Cordero sigue salvando al pecador que decide entregarle su vida a Cristo. Vive Dios. Usted y yo, mi alma le alaba y le bendice, somos atalayas. Y es necesario confrontar al pecador con la verdad bíblica. Y como leíamos aquí, la redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Pero vuelvo y repito, no es la palabra mía la que va a reprender al pecador. Cuando yo le cito la palabra, vive Dios, es la misma palabra la que lo va a reprender, como te reprende a ti y como me reprende a mí. Porque cuando comenzamos a andar torcidos, vive Dios, esta es la palabra que nos endereza. Esta es la palabra que nos hace que volvamos al camino, vive Dios. A ellos les corresponde elegir. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:17, amado hermano. Cuando tú y yo le predicamos la palabra a un pecador, cuando tú y yo hablamos la palabra tal y cual está escrita, dice en el libro de Romanos, vive Dios, en el verso 10 y en el capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe tuya y la fe mía ha aumentado porque nos estamos alimentando con la palabra de Dios. Tú y yo aumentamos nuestra fe cuando tenemos una necesidad y vamos a la palabra de Dios y leemos sus promesas. Y cuando el Señor me dice, no te dejaré, no te desampararé, ahí mi fe aumenta y ahí yo sé que el Señor está conmigo como poderoso gigante, vive Dios. Tenemos la orden de hacer discípulos. Y un discípulo es un estudiante.
Nosotros somos discípulos cuando se nos enseña la palabra, pero cuando nosotros enseñamos la palabra y hablamos la palabra, vive Dios, estamos haciendo discípulos a otras personas, vive Dios. Tenemos la orden y es por eso que es importante, como decía al principio, saturar nuestra mente de la palabra de Dios, ya que ella, mi amado hermano, es a la que su tiempo hará mella en el corazón de las que le escuchen. Dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 55, vive Dios, y en el verso 11, le alabo y le bendigo. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Tú no te preocupes, preocúpate de predicar la palabra. Tú no te preocupes si te escuchan o no te escuchan. A su tiempo, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vive Dios, alabamos y bendecimos su nombre. Maravilloso mi Rey, glorioso Rey que vive. Nosotros, amado hermano, ya no está aquí Juan el Bautista entre nosotros. Juan el Bautista en su tiempo proclamó la palabra de Dios. Isaías en su tiempo habló la palabra de Dios. Jeremías, Ezequiel y todos los profetas del Señor en su tiempo hablaron la palabra. Hoy tú y yo somos esos Jeremías. Hoy tú y yo somos el Juan el Bautista. Hoy tú y yo somos los voceros de Dios para dar a conocer el poder de la palabra de Dios. Nosotros somos esa voz que clama en el desierto de la vida de miles de seres humanos que están en profunda necesidad. Vive Dios. Ellos tienen la necesidad de conocer al que los redimió, pero como decíamos al principio, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a conocer que hay un Salvador si tú y yo nos mantenemos con la boca cerrada? Si tú y yo tenemos miedo a hablar la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 10:14, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Pero tal vez en este momento tú pienses, como muchos pensamos, ¿verdad? En algún principio, vive Dios, que esa no es obligación tuya de ir y hacer discípulos, que esa obligación no te corresponde a ti, porque tú eres débil, porque tú no sabes hablar, porque tú no tienes las habilidades, porque tú no tienes la credencial, vive Jehová, y quieras delegar tu responsabilidad a otro. Mi alma te alaba y te bendice. Pero escúchame bien, mi amado hermano, te voy a aclarar con la palabra de Dios lo que dice Dios cuando tú y yo le ponemos ese pretexto de que eso no es para nosotros. Vive Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, mi alma le alaba y le bendice, 2:9. Mi alma le alaba y le bendice. Glorificado seas. Mi alma le alaba. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mi amado? Para estar sentado en el banco de la iglesia, para mantener nuestra boca cerrada cuando Dios nos dice que le hablemos al vecino, al compañero de trabajo, al jovencito en la escuela. Dice no, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, vive Dios, en otro tiempo éramos tinieblas, pero gloria a Dios que alguien nos habló del amor de Cristo y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestra vida. Y hubo un momento que llegamos a la iglesia y cuando se estaba predicando el sermón, creíamos que todo lo que el pastor estaba diciendo era para nosotros, ¿verdad que sí? Yo recuerdo cuando me convertí,
Yo comencé a llorar cuando el pastor estuvo predicando la palabra y era todo para mí, todo para mí. Y yo dije, el que esté aquí sentado a mi lado fue el que le dijo todo al pastor. Yo culpé a una cuñada mía y a mi hermano de que le habían declarado al pastor la situación en la que yo me encontraba. Pero era el pastor de pastores que ya conocía. Era Jehová de los ejércitos, un Dios omnisciente, un Dios que conoce todo lo que tú y yo estamos pensando, un Dios que sabe cómo está el alma afligida y un Dios que sabe en qué momento ya hemos sido quebrantados, ya hemos sido tocados por el poder del Espíritu Santo y ya hemos sido, como muchos dicen, ablandados con vinagre para recibir a Cristo el Señor en nuestro corazón. Mi alma le alaba y le bendice. No hay excusas, mi amado. No hay excusas para hablar la palabra de Dios. No hay excusas. Cristo viene ya y viene a buscar a su pueblo. Pero tú y yo tenemos que tener empatía con los que se están perdiendo. Vive Dios. Qué glorioso sería que Dios viniera en esta hora. Pero ¿y qué? Cuando vayamos a estar delante de la presencia de Dios, amado hermano, porque tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Jesucristo y el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento para predicar que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento para servir que yo te di? ¿Qué hiciste con esa boca que yo te di para que le ministraras a un pueblo enfermo, a un pueblo sediento de mi palabra? Vive Dios. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Usted quiere galardones, predique la palabra, vive Dios. A tiempo y fuera de tiempo, mi alma le alaba y le bendice. Y deje que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el control. Deje que el Espíritu Santo de Dios sea el que toque los corazones endurecidos para que en su momento ellos puedan venir, vive Dios, a los pies de Cristo. Tenemos la obligación, vive Dios, de seguir sembrando la palabra. No debemos conformarnos, vive Dios, con observar cómo otros lo hacen. No debemos conformarnos con escuchar testimonios de cómo Dios tocó el corazón de un pecador y vino a los pies de Cristo. No permitamos, vive Dios, que el enemigo siga lanzando saetas a nuestra mente y diciéndonos que somos incompetentes, que no podemos, que no tenemos las habilidades, que no tenemos los recursos, vive Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos capacita y el que nos instruye, el que nos ayuda a llevar la obra del Señor aquí en esta tierra, vive Dios. Si no predicamos la palabra, si somos desobedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer, fíjese lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4 y en el verso 17. Mi alma le alaba y le bendice. Y al que sabe, vive Dios, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, vive Dios. Quiere decir que si nosotros somos desobedientes a la palabra, si tú sabes hablar la palabra, si sabes ministrar a la vida de otra persona y no lo haces, vive Dios, será contado como pecado, vive Dios, ante los ojos de Dios. Tenemos que tener, como decíamos en el retiro, amor por los perdidos, pero no nada más es orar: ay Señor, envía obreros para que les prediquen a los perdidos. Ay Señor, mira, toca las almas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para predicarle a los perdidos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para hablarles a las almas? Lo mismo que yo estoy pidiendo para que Dios te mande a ti, probablemente tú estés pidiendo para que Dios me mande aquí. Y entonces nos vamos a estar echando la bolita. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Isaías? He aquí, Señor, envíame a mí. Porque sabe una cosa, mi amado hermano, si el Señor nos envía, vamos a ir con la fortaleza, con el cuidado, con la protección, con la compañía del Señor, porque todo lo vamos a hacer con Él, por Él
y para Él vive Jehová. Le adoramos y le bendecimos. Usted y yo, mi amado hermano, no sabemos cuánto tiempo le queda a un inconverso. Usted y yo no sabemos si el inconverso que nosotros conocemos, cuando lleguemos a nuestra casa, vive Dios. Ya nos dijeron que esa persona partió ¿verdad? Porque no sabemos a dónde va a ir su alma. Y especialmente si nunca le predicamos del amor de Cristo, vive Dios. Tampoco sabemos el tiempo que nos queda en esta tierra. Porque no se crea que por ser hijos de Dios, el Señor va a venir y nos va a avisar: mañana te mueres, mañana cuelga los tenis, prepárate. No se crea, mi amado, no se crea. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y mientras estemos vivos, tenemos que ser diligentes, vive Dios, para seguir predicando la palabra de Dios. El mañana es incierto, vive Dios. Y no importa cómo te respondan las personas. Dice la palabra de Dios: mi alma te alaba, en Ezequiel, en el capítulo 2 y el verso 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuche bien. Les hablarás pues mis palabras, las del Señor, no las tuyas ni las mías. Escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde. Son muy rebeldes. En el mundo hay rebeldía. El mundo no quiere saber del Señor. Pero tú y yo, como atalayas del Señor, tenemos que seguir predicando la palabra. Vive Dios. Esta es la misión de la iglesia. Y no hay plan B. O les predicas o les predicas. Vive Dios. Cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, desempeñamos un papel importante en el cumplimiento de esta misión. Nuestro deber es dar a conocer el mensaje del reino de Dios. ¿A quién? Al que está atrapado en delitos y pecados, el que está todavía en medio de las tinieblas, y dirigirlos a la puerta de Jesús, traerlos al reino de Dios. Dice la palabra en Juan 10:9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, refiriéndose al Señor Jesús como buen pastor. Y él dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, vive Dios. Nosotros somos ovejas del prado del Señor, y si estamos escuchando su voz, entonces tenemos que seguirlo y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Tenemos que predicar la palabra, vive Dios. Tenemos que hablarles de Jesús. Tenemos que contarles qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos. No debemos tener miedo, vive Dios, de compartir el evangelio. Tan sencillo como le digas a las personas que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tan sencillo como le digamos que el Señor Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no decaiga, para darnos la fortaleza, para que podamos seguir haciendo lo que Él nos encomendó mientras estemos en esta tierra. Somos sus ojos, somos sus pies, somos sus manos. Mire, mi amado hermano, el Señor tiene poder y autoridad para enviar legiones y legiones de ángeles que hagan el trabajo de nosotros, pero esa es responsabilidad tuya y mía. Para eso le redimió, para eso nos salvó, para dar a conocer lo que Él ha hecho en nuestra vida. Mi alma le alaba y le bendice. Dice la palabra de Dios, cuando tú y yo le ponemos pretextos al Señor, que nos da temor hablar la palabra. Dice en 2 de Timoteo 1:7, vive Dios, mi alma le alaba y le bendice. 2 de Timoteo 1:2. Porque no nos ha dado porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el poder de Dios obrando dentro de nosotros los que nos capacita para hacer las cosas que el Señor nos ha delegado hacer. Recuerda, mi amado hermano, que cuando predicamos la palabra, nosotros no salvamos a nadie, nosotros no liberamos a nadie, nosotros no sanamos a nadie, vive Dios. Es el Espíritu Santo a través de nosotros el que hace la obra, vive Dios. Mi alma le alaba y le bendice. Cada uno de nosotros tenemos una manera de testificar lo que Cristo está haciendo en medio nuestro. Pero sabes una cosa, cuando les hablamos la palabra a la persona, pero cuando mi testimonio no es cónsono con la palabra que yo predico, mi testimonio, amado hermano, puede ser que impida que un pecador se convierta al Señor, porque va a decir, ¿cómo es posible que esta persona me hable que debo de usar un lenguaje sano, un lenguaje que no sea vulgar? Y cuando la escucho en su trabajo, tiene una lengua que se le salen los sapos y las culebras por esa boca. Si todos son como esa hermana, dicen, o si todos son como ese hermano, yo no quiero saber nada de los cristianos, vive Jehová. El testimonio de nosotros va a impactar la vida de aquel que nos observa, vive Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Mi alma le alaba y le bendice. Es necesario traer a otros a los pies de Cristo. Y es necesario que dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dirija para hacer la obra de Dios en la tierra. Entendiendo, vive Dios, que la palabra de Dios tiene poder para salvar, tenemos que utilizarla pues con valentía. La verdad de las Sagradas Escrituras tiene que ser para explicar con claridad el Evangelio, que no haya obstáculos que nos impidan contarle a la gente las buenas nuevas de salvación. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Aunque su familia ya esté harto de escucharlo, usted sígale diciendo, Cristo te ama, Cristo viene, arrepiéntete, arregla cuentas con el Señor, porque el día de mañana no existe. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi alma le alaba y le bendice. Y usted va a quedar sorprendido, vive Jehová, con lo que Dios va a lograr a través de usted cuando usted se pone en las manos del Señor, vive Dios. Por tanto, tenemos que dedicar tiempo a escudriñar la palabra. No nos conformemos solamente con la clase bíblica del domingo. Esa no es suficiente para alimentarnos durante toda la semana. La palabra de Dios, vive Jehová, es la que nos hace crecer espiritualmente. La palabra de Dios es la que nos ayuda a permanecer fieles y firmes al Señor. La palabra de Dios es un ancla en nuestra vida para que cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, usted y yo podamos seguir adorando y glorificando a Dios en medio de la prueba o de la necesidad que estamos pasando. El Señor está a las puertas, mi amado, y no podemos permitir que la pereza, el desánimo o la indiferencia impidan dar a un mundo perdido el único mensaje que puede cambiar su vida, que puede cambiar su destino eterno. Hay un cielo que ganar, pero hay un infierno, vive Jehová, del cual tienen que escapar, sabiendo que un día, como decía al principio, tenemos que darle cuentas al Señor de todo lo bueno o de todo lo malo, vive Dios, que hayamos hecho aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 20, mi alma le alaba y le bendice. Sepa pues, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es responsabilidad tuya y mía de seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir advirtiéndole a los incrédulos sobre las consecuencias eternas de ignorar la misericordia del Señor. Hay quienes piensan, vive Jehová, que el retorno de Cristo está todavía muy lejano y que todavía pueden seguir haciendo lo que se les pegue la gana, porque piensan que todavía van a tener tiempo de arrepentirse, porque muchos piensan o porque han escuchado testimonios de que ahí en el hecho de muerte Dios tuvo misericordia de alguien y lo salvó, pero no todos estamos en la misma situación. Dios salva a quien quiere salvar y de la manera que Él lo quiere hacer. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo le queda al inconverso y no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro, vive Jehová, en el capítulo 3 y en el verso 9, mi alma le alaba y le bendice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que seguir como atalayas del Señor, advirtiéndole a los incrédulos sobre las consecuencias de ignorar lo que el Señor nos está hablando día a día. Predica la palabra, vive Dios. Prediquemos la palabra, vive Dios. Y dejemos que sea Dios quien traiga a las almas a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, y lo vuelvo y lo repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que ser revestidos del poder de Dios, vive Jehová. Vamos a estar puestos en pie, vive Dios. Vamos a estar puestos en pie, vive Dios. Vive Jehová, adoramos y bendecimos su nombre. Vamos a decirle al Señor: